Ey, muévanse todos. No, ya. Eh, Dale, ya cabros. Estamos ahora en el videito número 9 de, el cursito de cripto. Y vamos a ver más acerca de RCA. Y yo creo que esta clase se va a enfocar a repasar la implementación del RCA básico, que es el textbook. El textbook. mm, ¿Por qué el lápiz siempre se la guía cuando grabo? Textbook RCA. Y vamos a ver la primera variante, yo creo que tiene, que después de este vamos a ver el PKCS1, versión 1.5. Versión 1.5. ¿Ya? Ya te introduce el padding. Eh, Eso vamos a ver hoy. La próxima semana tenemos las presentaciones. Y la subsiguiente, yo creo que terminamos con. No sé si terminemos la subsiguiente con RCA, pero quizás vamos a ver un ataque al PKCS. Y después vamos a ver cómo se usa RCA realmente, onda, cómo se usa en las implementaciones originales o las que se usan en sistemas modernos. Porque el RCA que conocemos ahora, el que comentamos en la clase pasada, es súper básico. Onda, tiene muchos problemas su seguridad, demasiados problemas. De hecho, los ataques que le propuse a cada uno de ustedes, algunos son más. Algunos no necesitan mucha mate, otros necesitan más mate, pero todos tienen una condición para que funcionen y como para poder romper RSA. Y la verdad es que RSA tiene un montón de papers asociados de ataques al criptosistema. Hay uno que reduce en un rango de 20 años y salió uno hace poco que reduce en un rango de 40 años. O sea, hay un paper de como todo un resumen de 40 años por análisis RSA y ataque, entonces hay muchísimos. Pero primero vamos a partir por el que más se sabe y el más se conoce, y con ese vamos a ir ampliándolo para que entiendan las otras variantes que tiene. Entonces, RSA, como es un algoritmo de criptografía llave pública, tiene una llave privada y una llave pública. La llave pública, que llamamos CAPUF, normalmente se denota como una tupla, que es el n, e. Sabemos que el n se define como P por Q, donde P y Q son valores primos. Dependiendo de la cantidad de bits que tenga n, obviamente va a depender de los valores que tiene P y Q, de la multiplicación que tenemos acá. ¿Ya? Y tenemos por otro lado una llave privada que es n, d. Se suele representar así o solamente el d, no importa, solamente quiero decir que hay un cierto parámetro que lo conoce todo Internet, que sería el n y el e, y un valor que es privado que solamente lo sabe la persona que va a descifrar, que es d. ¿Ya? Y ¿cuál es la relación que existe entre el D y el E desde el punto de vista matemático? Es que E por D es equivalente a 1 en módulo phi, aquí tenemos phi de n. ¿Qué era el phi de n en concreto? El phi de n en este caso es P menos 1 por Q menos 1. ¿Ya? ¿Cuál es la interpretación que se le da al phi? Son los números que son coprimos a n. Ya son los que con n son primos entre sí. Por ejemplo, un valor que, como son, pongámosle aquí, todos los valores, eh, pongámosle A, que pertenece al intervalo entre, si mal no me equivoco, entre 1 a n menos 1, ¿ya? Es saltos discretos de valores de A por si acaso, no son continuos. Eh, Tales que el máximo común divisor entre A y N sea 1. Eso es el phi. Eso es lo que representa como la interpretación que se le da. Pero hay muchísimas otras variantes de RCA en donde el phi se extiende a la definición original que tiene, que eso también lo vamos a comentar. ¿Ya? Entonces, teniendo ese esquema para que funcione el proceso de cifrado y descifrado, el cifrado funciona de la siguiente manera. Que la vamos a llamar C, que eso era el m elevado a e,
Y para simplificar la notación, pongámosle módulo n. Y el descifrado, para recuperar el m, es el c elevarlo al d, módulo n. ¿Por qué eso funcionaba? Y por qué yo puedo descifrarlo correctamente, es por esta propiedad que tenemos acá. Esta propiedad ya es más que suficiente para poder descifrarlo correctamente. Y si es que esto no se cumple, entonces no podemos recuperar el mensaje original. Porque la multiplicación que se va a dar no va a ser 1 necesariamente. Porque si se fijan, si desarrollamos este c de acá, nos va a dar m elevado a e por d. ¿Ya? Y por el teorema de Euler que vimos en la clase pasada, entonces nosotros podemos saber de que este valor que tenemos acá se reduce a un 1 y podemos recuperar el m directamente. Ya. Como les digo, todo el análisis, todo el estudio que se ha dado RCA es bastante amplio en cuanto a criptoanálisis, o sea, romper el esquema de forma matemática. Hay un montón de formas de hacerlo. Y como les digo, hay varios papers que estudian distintos tipos de ataques. Y esos son los ataques que escogí para las presentaciones. Obviamente yo personalmente voy a presentar más y ahora voy a comentar algunos más, de hecho dos, para que entiendan de que igual RSA tiene muchos problemas en su seguridad si lo trata solamente como el textbook RSA, ¿ya? ¿Cuál es el problema principal que tiene este criptosistema? Hay muchos, ¿ya? Pero hay uno que es el que, gracias a ese problema, es que se definen otras variantes de RSA, o como agregar el padding a RSA, ¿ya? El problema principal que tiene es que RSA es maleable, ¿ya? Este concepto de maleabilidad significa que puedo, yo como atacante, hacer muchos cambios y puedo como editar muchas cosas, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Hacer una multiplicación, yo por ejemplo, como un atacante, no sé, un atacante tiene disponible, normalmente, por estar en internet, tiene disponible el n, y, pucha, normalmente quizás solamente tiene el n, nada más, o quizás ni siquiera tiene el n, y solamente tiene el mensaje cifrado, pero consideremos más o menos que podríamos generar, o sea, podríamos tener los parámetros públicos que son el N y el E, inclusive el mensaje cifrado, que son las cosas comunes que se tienen al pasarlo por internet, ¿ya? Hay que considerar que todo este análisis que estamos haciendo están encapsulados. Cuando uno lo manda por internet siempre lo manda con algún protocolo, de alguna manera, entonces quizás uno no los ve a simple vista, pero al decodificar toda la información sí puedo ver los valores, ¿ya? Sumamos que tenemos estas cosas. Entonces, el atacante sabe de que este C es un mensaje que es secreto elevado a E módulo N. Y yo podría, solamente para analizar este criptosistema, podría escoger un valor, llamémosle T. Ya, llamémosle un valor T que es random. ¿Ya? Aquí lagueado está esto. Ahí. Pongamos un valor T que es random. Que está entre pucha 2 para no tener el mismo resultado y n-1. ¿Ya? Entonces yo podría hacer una operación matemática que sería t por c. ¿Ya? Que ese t por c se hace en módulo n. Yo lo que puedo hacer es elevar este t al e porque yo lo tengo. Y multiplicarlo, y como yo tengo el n, hago este tipo de operaciones. Módulo n. ¿Ya? Lo único que estoy haciendo es empezar a como cambiar las cosas, pero ¿qué es lo que pasa realmente en el servidor? Por ejemplo, si es que el servidor tiene la capacidad de cifrar cosas. Si es que yo pudiese de repente obtener ese tipo de comportamiento en el servidor, es una especie de oráculo, ¿ya? El servidor va a descifrar esto. Es decir, que del lado de un servidor se va a hacer esta operación que tenemos acá. Porque voy a descifrar eso. Módulo n. ¿Cuál es el problema? Que esta cuestión, como tenemos multiplicación, la podemos separar. Entonces tenemos t elevado a e elevado a d por c elevado a d módulo n. Tiene sentido entonces que este c elevado a d sea el mensaje original que yo tengo, el que era secreto, y esto es t. O sea que yo puedo generar esto. Y el atacante puede saber eso.
esta multiplicación de acá. De ahí es directo el hecho de que como el atacante generó el T, es cosa de aplicar la inversa nomás, pues. El atacante no se obtuvo esto que le llamemos, llamémosle Y. ¿Ya? Entonces, Y por T a la menos 1 es el M. Pero ¿por qué eso tiene sentido? ¿Y por qué esto es fácil de hacer? Porque RCA es maleable. El textbook RCA es maleable. ¿Ya? Yo modifiqué esta cuestión y el servidor no tiene por qué andar validándolo. Ni siquiera con la integridad igual se puede arreglar esto. El problema del criptosistema RCA que es maleable por el hecho de que si yo se lo multiplico, al descifrarlo, claro, puedo meter puedo poner el D acá dentro del T, y del T a la E y del C. ¿Ya? A eso le llamamos maleabilidad, o sea, un atacante puede jugar con el mensaje. Ese es como el concepto, jugar con el mensaje. Lo cual eso es malísimo, ¿ya? Y una forma de resolver eso es a través del padding, a través de introducir el concepto del padding, ¿ya? Así que ese es como el primer arreglo que se hizo en la historia de RCA como para poder empezar a verlo. El, con la historia de nuevas implementaciones han habido caleta de formas de ponerle padding a RCA, pero la que se usa harto en los sistemas actualmente, y eso es un problema porque igual tiene problemas en su seguridad, es este. Esto viene de Public Key. El CS no me acuerdo qué era, pero es el S de estándar. Creo que Public Key Cryptography Standard o Public Key Communication Standard, no me recuerdo muy bien. Pero es una serie de. O sea, este tema de Public Key Cryptography Standards, esto de acá, es una serie de estándares, por eso este es el número uno. ¿Ya? Es una serie de estándares que hizo o que aprobó la NIST en cuanto a diversos esquemas de llave pública. Y el número uno es de RCA. Es un conjunto de estándares para RCA, para usarlo. ¿Ya? Han salido un montón de versiones y muchas versiones ya están rotas. De hecho, la que se usa ahora, la que está bien, es la 2.0. Pero nosotros vamos a ver ahora la versión 1.5. ¿Ya? La diferencia no es mucha en cuanto a qué es lo que se hace. Lo único distinto es que el M, que es nuestro mensaje original, le vamos a hacer una cierta transformación. ¿Ya? Lo único nuevo que tiene esto es padding. ¿Ya? Y ya vamos a demostrar que eso hace que RCA ya no sea maleable. ¿Ya? Porque como esto es puramente matemático, entonces igual nosotros podemos hacer las modificaciones que nosotros queramos. Y eso ya genera muchos problemas porque la idea es poder incluso verificar ese tipo de maleabilidad. ¿Ya? A ver, el padding cuando tenemos números quizá un poquito raro de pensarlo, pero no sé, tampoco que se asusten tanto. O sea, cuando hablábamos de padding, por ejemplo, en AES o en un algoritmo descifrado por bloques, era básicamente que si nosotros queríamos cifrar acá, no sé, pues aquí tenemos Hextel 2022, pongámosle, y el cifrado de bloques agarraba cada tres bloques, ya no sé, pues primero cifra este, después cifra este, después cifra este, y como este 2 que tenemos acá es solamente un 2 que me quedó ahí volando, entonces le agrego 2 a través de un padding para poder cifrarlo. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos bloques se va a cifrar dependiendo del modo de operación, ojo, si es SB, CTR, CBC o FB y todos los modos que hay, GCM, un montón de cosas, y aquí salen todos los mensajes. Dependiendo del modo de operación que escojamos, cada mensaje cifrado va a afectar al anterior y así todo el rato. De repente tenemos que incluirle acá un vector de inicialización, un nonce en el caso del Chacha 20, como había dicho Lian, o en caso de otro criptosistema, y tenemos el concepto de padding acá. Pero el concepto de padding en RCA es exactamente lo mismo. ¿Ya? Es la misma cuestión. Pero tiene un cierto formato. Y ese formato se puede codear bastante sencillo. Quizás lo difícil es verificarlo, pero se puede codear bastante bien. ¿Ya? El padding en RCA es de la siguiente forma. ¿Ya? Para el caso del PKCS, y esta es la versión 1.5, el padding va a ser de la siguiente manera.
Vamos a tener aquí un byte 0, otro byte 2. Vamos a poner acá un bloque grande para representar bytes random. Random bytes, pongámosle. ¿Ya? Estos random bytes tienen que ser distintos de cero. Distintos del byte 0. ¿Ya? Que en Python normalmente el byte 0 se representa así. ¿Ya? Ahí tenemos un 0 acá. Por otro lado, aquí hay otro 0 para representar el final de estos random bytes. Y después aquí ponemos nuestro mensaje M. ¿Ya? Esto no es tan complicado de hacer. De hecho, se puede codear bastante sencillo. De hecho, ahí lo vamos a ver cómo funciona esto. ¿Ya? Pero eso es todo. Porque después esto se valida. ¿Ya? Entonces, vamos a asumir que todo este paquete de datos que tenemos lo vamos a llamar. O sea, bueno, de hecho, mejor lo voy a borrar para que sea un poquito más intuitivo esto. Le vamos a llamar. No sé, pongámosle secret. Y todo eso lo llamaremos M. Y de ahí el proceso de cifrado y descifrado sigue siendo exactamente el mismo. Yo voy a agarrar el M y para formarlo en C hago el M elevado E módulo N y eso me da el C. Si quiero hacer el operador inverso, entonces hago C elevado D módulo N y obtengo el M. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa acá? Dani, ¿Sí, dime? ¿esos random bytes cambian siempre que yo cambie el secret o son los mismos para una misma aplicación de RCA? Eh, Como, son, ¿cada cuánto son, cambian los random bytes? Normalmente se cambian cada mensaje que tú pones. Onda, inclusive si querías retransmitir el secret, también tienes que poner random bytes, o sea, bits De aleatorios nuevo. que sí. Ah, ya, Entonces, falla. sí, igual voy a explicar por qué se hace esto en realidad. Esto se hace bastante sencillo con el os.urandom de Python. Tú escogí los bytes que quería agregarle, pero obviamente hay un formato de una cierta cantidad X, pongámosle, de bytes. ¿Ya? Eh, Ya, pero primero voy a explicar por qué esta cuestión tiene sentido hacerlo en el concepto de que no sea maleable. ¿Ya? Porque vamos a recuperar el M. Y el M va a tener este formato como de padding. Si que un atacante hace eso y directamente multiplica por un T y lo manda y el servidor lo descifra, ¿ya? Y el servidor obtiene esto, esto se va a llamar PKCS not compliant. NT. ¿Qué significa? Que esta cuestión no tiene el formato. Que esta cuestión no tiene el formato de el 00, el 02, no tiene random bytes acá, ¿cachai? Y no tiene el 00 acá, y tampoco tiene el mensaje, ¿ya? No tiene ese formato. Y como no tiene ese formato, no va a pasar. Entonces, va a tirar un error el servidor. Obviamente el servidor tiene que poder controlar ese error bien. Pero ya el hacer este tipo como de maqueta para los mensajes en RCA hace que no sea maleable. Y ya eso descarta un ataque súper importante. ¿Que hay más ataques? Sí. De hecho, un ataque en este caso es súper interesante, que yo creo que lo vamos a ver más adelante, que es el... O sea, el cómo se rompe esto y por qué ya no se usa es porque es vulnerable a un ataque que se llama Bleichen-Bacher. Es muy bueno y muy interesante. Yo, eh, en lo personal, yo solamente sé el Bleichen-Bacher para RCA cuando no se usa para cifrar, sino cuando se usa para firmar. Pero nosotros no hemos visto eso todavía. ¿Ya? Es bastante sencillo el concepto de firmar, no es raro, ¿ya? Pero el Batcher cambia harto, dependiendo si es descifrado o de firma. El descifrado aún no lo comprendo muy bien, así que por eso lo vamos a ver después, ¿ya? Pero esos son ataques ya que se usan no sé, pues, se han utilizado en los últimos años. Este año salió un ataque a Mega, que el ataque a Mega fue el Batcher. No me acuerdo si fue para el cifrado o para la firma, pero fue una modificación del Batcher. ¿Ya? Este ataque es súper poderoso. Pero lo vamos a ver por si acaso. ¿Ya? Ahora bien, ¿por qué esta maqueta
O sea, ¿por qué tengo que hacer esta maqueta? ¿Y por qué le pongo bytes random al mensaje? ¿O por qué estoy haciendo eso? Porque yo quiero que el size, por así decirlo, del M, del mensaje, o el tamaño que tenga, sea parecido al tamaño que tiene el módulo N. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero. Yo quiero esto. ¿Ya? Se me quedó pegada la pizarrita. Ahí está. Quiero que el tamaño de mi mensaje, que está con el padding y todas las cosas, sea un tamaño similar al N. ¿Por qué quiero eso? Porque primero, si logro eso, descarto fuerza bruta. Normalmente los mensajes no son tan grandes, o sea, es raro igual, onda. Por lo mismo RCA no puede funcionar como un cifrado de bloques. Onda, no existe un modo de operación de RCA en donde yo pueda cifrar bloque por bloque. Porque todo lo estoy elevando a un número. Entonces, no puedo hacer eso. Normalmente los mensajes quizás no son tan grandes y los números sí lo son. Entonces, brute force puede ser una estrategia buena si es que se hace bien, si se hace con cabeza el brute force. ¿Ya? Pero esto descarta el brute force. Lo descarta completamente. ¿Ya? Y eso es súper importante, que lo descarte. ¿Ya? Y bueno, ¿por qué es importante? Porque al elevarlo yo me aseguro completamente de que ese número se le va a aplicar al módulo. ¿Ya? Y eso permite descartar ataques como el cube root, el fifth root también, o ataques relacionados al CRT, que esas son cosas que no lo hemos visto todavía, pero son cosas que vamos a ver eventualmente, que es el CRT, que es una forma de poder resolver todos estos sistemas de ecuaciones con RCA. ¿Ya? Pero esa es la forma que se tiene para poder aplicar padding a RCA. Y con eso tenemos que el tamaño del mensaje sea aproximadamente n y nos aseguramos que hacer la exponenciación porque el e que se usa tampoco es tan grande en la llave pública. El exponente público tampoco es tan grande. De hecho, por convención el e es esto en hexadecimal. Y si mal no me equivoco es 65.530 y... Hoy no me acuerdo, ¿5? Quizás por ahí. No me acuerdo muy bien. O Creo que es 7, el último. 7. Para que sea. Sí, o para que sea... Gol. Porque tiene que ser primo el L. Sí, sí, sí. O al menos coprimo con el N. Pero como el S usa este siempre, entonces te aseguras de que el S sea primo para poder cumplirlo. Entonces, y de todas formas el exponente es chico, pero igual, no sé, que el mensaje secreto sea un 2 si lo eleváis a eso, el número es gigante, obviamente. ¿Ya? Pero que el size se acerque al n es suficiente como para que se pueda resolver un montón de problemas con RCA. ¿Ya? Así que con eso vamos a ver la implementación ahora. Vamos a ver cómo se implementa en el código. ¿Ya? Esta es la implementación original de RCA. Recordemos que generamos por acá. A ver, voy a ponerle como zoom al código por si no se ve muy claro. Ahí sí yo creo. Generamos dos números primos, generamos el phi, generamos el e, que normalmente por conveniencia o por estándar o qué sé yo, se suele usar el 65.537. Se calcula la inversa y con eso podemos empezar a cifrar los mensajes. Y si se fijan, el C que tenemos acá entre medio, que es el mensaje cifrado, ¿ya? Que el que tenemos por acá, es todo este número. Y este es el descifrado. Ya vimos que con el concepto de cifrado y descifrado ya funciona bien el tema. ¿Ya? Y me va a saltar esto porque son ataques, un ataque que vamos a ver. ¿Ya? Y para hacer este tema del padding, para armar el paquete de información que tenemos, entonces, este es una función que me va a generar la llave, que básicamente encapsular lo que teníamos arriba. Y este código no es necesario porque ya fijé el E, lo tenemos ahí. Esta es la función que cifra.
que se recuerden es m elevado a e módulo n, y esta es la función que descifra, que es c elevado a d módulo n. ¿Ya? Esto es básicamente para, no sé si lo uso necesariamente porque lo saqué de un GitHub, pero esto sí lo implementé yo, ¿ya? O al menos traté de que sea más intuitiva la implementación porque igual en otros lados es un poquito más jodido cómo lo hacen, porque lo hacen de manera más matemática en vez de hacer un join directamente, porque también es válido hacer un join, ¿ya? ¿Qué es lo que hago acá? Un random pad, la parte random que tenemos acá, los random bytes que tenemos aquí al medio. Esos random bytes tienen un cierto valor en específico, que es el target length, que es el largo del n, menos 3 menos el largo del mensaje que yo quiero agregar, para asegurarme de que todo este como paquete de información tenga una medida cercana a n. ¿Ya? ¿Por qué se resta 3? O sea, ¿por qué ese valor 3? Es porque yo quito el 0 que tengo que poner sí o sí, el 2 que tengo que poner sí o sí al inicio, y el 0 que tengo que poner al inicio sí o sí. ¿Ya? Por ese lado. Y le hago un join con bytes para después pasar los números. Entonces, tenemos acá el 0002. Dani, ¿Sí? otra pregunta cortita. ¿Sí o no? Ahí cuando estáis haciendo el OS random, ¿cierto? De la resta, Ujú. después no estáis verificando que no haya ceros en el random pad. ¿Eso Cacha, está buena, bien? buena ¿Está mal? pregunta. No, eso está mal. Buena Que, pregunta. Sí, a sí. ver, Sí, de hecho, también lo analicé cuando estaba analizando ataques acá, que hay que verificar de que no tenga ceros. No sabía cómo hacerlo de una forma como eficiente. Se podría llamar todo el rato a la función para que no aparezca ningún cero. Y igual como que busqué si es que el random tiene como para hacer algún rango. O directamente el cero reemplazarlo por un valor. Como por un byte fijo. Sacarlo. Porque claro, como cuando lo estáis ya. verificando, entonces... tiene ¿Y el sentido de 2 sí que... podría aparecer o no? sí. Sí, sí puede ¿O aparecer. ese tampoco? No, no, Ah, ya, sí ese no puede hay aparecer. problema. No, ningún problema porque acá... tiene que ser el primero. Verificar el primero. Y lo podéis quitar igual si quería hacer otro tipo de otro tipo de condición para encontrarlo. ¿Ya? Ya, vale. Eso. Eh, ya, pero es buena observación, Ian. De hecho, sí, yo también cuando traté de como validar este tipo de padding, dije, oye, pero hay más de un cero. Entonces, claro, es por este tema del random pad. Entonces tenemos el 0002, el random pad que ingresamos, el 0 que separa el random pad y el mensaje directamente. ¿Ya? Y lo tenemos. Entonces, por un lado, generamos el par de llaves, calculamos el tamaño del n, como para poder hacer este cálculo que tenemos acá, el target length, y que sea un pad eh, como bien hecho, ¿ya? Y aquí es donde tenemos los resultados, ¿ya? Así se ve el mensaje en el formato, en este tipo de formato, el PKCS. Si fijan, aquí está el secret. Este es el cero y todo esto que tenemos acá atrás es el random. ¿Ya? Hasta acá. Todo esto son los random. ¿Ya? Y nada, pues si ejecutamos de nuevo, si se fijan, el random va cambiando. Que lo tenemos hasta acá. Los valores son distintos porque claro, son random bytes nomás. No me interesa mucho qué son. Igual para otro tipo de implementaciones sí es necesario, pero para nuestro caso no lo es, porque lo único que hace esto es hacer que el tamaño del mensaje sea similar al tamaño del n. ¿Ya? No lo verifiqué igual, pero verifiquémoslo. Verifiquemos el largo del padre. 128. 128 por 8 son 1024. Y cada uno el P y el Q de 512. Entonces, este valor que tenemos acá es de 1024 bytes, que es igual al n en cuanto al tamaño. No es el mismo valor ni tampoco más grande, pero es del mismo, es como de la mismo orden de magnitud, si quieren llamarlo de alguna manera, para que la exponenciación funcione en el 100% de las veces. ¿Ya? Entonces te lo voy a sacar. ¿Ya? Y nada, tenemos eso, tenemos el cifrado,
que obviamente el cifrado no va a tener ningún formato como tal, porque va a ser elevarlo y ya al elevarlo se va a romper todo el formato. Tiene sentido. Pero al descifrarlo obtenemos esto. Que si se fijan, aquí está nuestro mensaje, ¿ya? Aquí está el que separa el random bytes con el otro y aquí tenemos todos los random bytes. Pero si se fijan, queda solamente el 02, que es este de acá. El 00 no está. ¿Por qué no está? Porque es un 0 nomás, po. Es como decir, ¿cuánto es 0,10? 10 nomás, po. Ese 0 de adelante descarta todo. Pero claro, a la hora de validarlo hay que agregar ese 0. Hay que agregarlo. Porque así yo me puedo validar de que efectivamente tenemos la secuencia 0002. Y después con los otros que quedan. ¿Ya? Y ahí lo tenemos para este tipo ¿cómo se llama? De comportamientos. Y ese es el formato. ¿Ya? Pero al igual de que existe este formato, existen otros más. ¿Ya? En concreto, el próximo que vamos a ver, aparte de la versión 1.5, vamos a ver la versión, vamos a hacer el PKCS1, versión 2.0, que creo que se llama OAEP, ¿ya? En donde el padding es diferente nomás, pero este sí se usa. Normalmente si es que ustedes en algún momento tendrán que hacer algo así, no usen este, por favor, usen este, ¿ya? E inclusive, ya ni se usa el OAEP porque también tiene problemas, pero el que más se usa, o el que, no que más se usa, ¿verdad? El que sí tiene como el sello de aprobación, por así decirlo, y el que es bastante bueno, es ya no se llama PKCS, es el RCA KEM. Se llama Key Encapsulation. ¿Cómo se decía? Mecanismo de encapsulación de llaves. ¿Ya? Es que, claro, igual, como la comparación que le estamos dando en antes, AES, los bits que utiliza, recordemos, AES usa 256 normalmente. ¿Ya? Para que se hagan una idea, AES normalmente funciona con 256 bits. ¿Ya? Y funciona bastante bien con esa cantidad. RCA no, RCA necesita caleta más. RCA normalmente necesita el que teníamos acá en el código. ¿Cuánto usa? 1024 porque multiplica dos números de 512 bits, entonces el total va a ser 1024 bits. Y ni eso, ya normalmente no se usa 1024, se suele usar el doble, que es 2048, y en cuanto a consumo de memoria es demasiado. ¿Ya? Es por eso que, para que ustedes sepan y ustedes lo consideren y como que lo tengan presente, porque para que no lo veamos prácticamente al final del curso y que lo tengan bien presente esto, lo voy a anotar en grande. RCA ya no se usa para cifrar. ¿Ya? Eso ténganlo bien en cuenta. No debería haber un criptosistema con RCA para cifrar. Actualmente. ¿Por qué? Porque es terrible caro. Y no tiene mucho sentido usar RCA por sobre AES. No lo tiene. ¿Ya? Pero sí, RCA sí se usa para otros propósitos. ¿Ya? Ojo, no se usa para cifrar. Se usa para, por ejemplo, hacer el, el intercambio de las llaves, que se llama KEM normalmente. De encapsulación de las llaves, que también es un proceso. ¿Ya? O se utiliza para hacer las firmas. ¿Ya? Eso por un lado. Así que, por favor, si de repente tienen algún sistema o algún caso donde RSA se usa para cifrar, esa cuestión es demasiado cara. No tiene ningún sentido que lo utilicen para cifrar, porque de verdad que generar los parámetros igual es caro. O sea, yo ejecuto el código del Python y ya con 1024 o subiendo esto a 1024 igual se demora. O sea, igual se demora quizá un segundo, que es poco, pero para un sistema es caleta.
De verdad es mucho. Y es probable que no utilice Python. Quizá utilice C++ o qué sé yo, pero aún así el uso de memoria es bastante alto. Entonces, pucha, no es muy recomendable. ¿Ya? Si ya AES o ya el Chacha 20, que también es una opción buena, tienen la confusión, difusión bien implementada, entonces ya es más que suficiente. O sea, es mejor eso en realidad. Pero sí es verdad de que RSA se puede usar para otras cosas y RSA sí es útil para otras cosas. Pero todavía no, o sea, sí hay páginas web que quizás puedo mostrarles pantallazos después, pero sí hay páginas web que utilizan RSA con sus certificados, lo cual igual es caro. Normalmente ahora todos se mueven a otro. Se mueven a... Eso lo va a mover. Se mueven a... Eh, uy, curvas elípticas. ¿Ya? Porque curva elíptica es mucho más barato. Onda, creo que curva elíptica utiliza, para hacerme alguna idea, 384 bits máximo. O incluso puede bajar a 256, puede ser bastante bueno. Al nivel de AES incluso. ¿Ya? Y, o sea, hagan la comparación. O sea, 2048 bits en comparación a 384 o 156 es, pero muchísima diferencia de memoria. Entonces, conviene mucho más. Pero claro, nosotros vamos a ver las implementaciones que se han hecho, porque a partir del 1.5 sale el 2.0 y sale el resto, y con eso ya tenemos cubiertas varias cosas, ¿ya? Obviamente después, como ya hemos visto harta materia, después voy a hacer un resumen de todo, donde tratar de decir ya, esta cuestión se usa para este quinto sistema en particular, esta cuestión se usa para este otro, porque si no nos perdemos mucho, ¿ya? Pero al final por ahí va la cosa. Por ahí va el tema de RCA. Y si se fijan, el padding no es complicado. No es complicado. El tema es quizá validarlo. Yo pensaba que me iba a demorar poco en validarlo, pero bueno, aquí está tratando de hacer unas pruebas con ataques. Pero no estoy muy seguro cómo lo valida. No estoy muy seguro. Por ejemplo, traté de hacer una función para validar el padding o para verificar que el padding está bien hecho. Porque creo que en Python no encontré ninguno. No encontré creo que ninguna cosa. O sea, la biblioteca del PyCryptodom tiene una cuestión para hacer el PKCS, pero quería ver si lo podía hacer a mano para mostrárselo. Vi un tema de expresiones regulares también que son interesantes a la hora de en una línea verificar que el padding está bueno, pero de todas formas está raro. Hice un mensaje con para poder agregar el cero adelante, verificar que estaba al inicio y ver que no haya ningún cero. Tendría que corroborar también de que haya un cero después, pero y corroborar de que hay un mensaje ahí al final. Pero al parecer no es algo tan trivial. O al menos en mi intento de hacerlo no fue tan trivial para mí. ¿Ya? Pero así con un montón de las cosas para poder validar esto. En el caso de AES es terrible fácil. Onda es hacer un padding de lo que tú queráis. Normalmente el padding de AES es un número que representa cuántas veces hiciste el padding. Onda, en este caso, del ejemplo que vi al principio, como estoy agregando dos valores de... como ahí. Uy, está lenta la pizarra. Como estoy agregando dos X, normalmente el padding que hace AES es 2 bytes de 2. ¿Ya? Porque ahí ya el tiro sé que fueron dos. Y le quito dos nomás. Entonces esa es la forma de quitárselo directamente. Entonces mucho más cómodo así. Po. Pero en RCA es más complejo porque tenéis que fijarte en todas las reglas y todo. Yo conozco cómo se hace para el caso de las firmas, pero no del caso del cifrado todavía porque recién lo estaba empezando a estudiar. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa con las variantes que hay de RCA? Hay muchísimas. Ya no las vamos a comentar todas, pero sí hay muchas variantes que se le dan a RCA. Eh, Así como solamente para mencionar, la primera variante, que no la voy a pasar ni en código porque es solamente para que sepan. La primera variante le vamos a llamar Multiprime RCA. Es un quinto sistema en donde el n se compone de, ponte tú, tres números primos en vez de dos. ¿Ya? Eso hace que el phi
¿ya? Eso hace que el phi sea, lo único que se agrega es la multiplicación de el r nomás, po. R menos uno. ¿Ya? No pasa nada. Pero ¿cuál es el problema de esta cuestión? O no sé si a alguien se le ocurre cuál es el problema de esto. Eh, mientras anoto el otro. Mientras voy a anotar el otro. ¿Cuál es el problema de tener tres números primos ahí? O tener más, o tener 5 o tener 6 o tener 10. Mientras anoto el otro, que el otro es... no sé, po. Eh, ¿El N sigue siendo un largo de 2048 o no? Sí, puede ser de En tu range. 2048 o 2024. Sí. Asumamos que es de Entonces, si 2024. le metís más primos, si le metís más primos, ¿no es más fácil de más factorizar? Sí, pues, más fácil. Exacto. Es más fácil. Porque los números van a ser cada vez más chiquititos. Entonces, claro, súper bien, súper bien. Ese es el problema. Se ha usado, sí, de que se ha usado, pero se ha usado como para otros propósitos también más matemáticos. Porque, por ejemplo, está la variación en donde tú tienes que el n es p cuadrado por q. Esa es otra variante. Donde ahora el phi cambia un poquito. Porque el phi ahora es, si mal no me equivoco, es p cuadrado menos p por q menos uno. Porque la definición del phi depende del exponente también. De hecho, estos son casos particulares. ¿Ya? En el caso de otra opción, que es el 2 es que el proceso de cifrado y descifrado es muy costoso. ¿Ya? Al ser muy costoso, normalmente se utiliza una variante RCA que se llama RCA-CRT. ¿Ya? Donde las operaciones se hacen con menor cantidad de bits en consideración. Onda, normalmente tú calculáis el m a la e módulo n, ¿ya? Pero en este caso lo voy a calcular módulo p, por un lado. Uy, se quedó pegado, ahí está. Y por otro lado vamos a calcular el m elevado a e módulo q. Y después con una operación que se llama CRT, que no es costosa la verdad. De hecho creo que se hace en tiempo lineal, si mal no me equivoco. Tenemos m a la e módulo n. ¿Ya? Son opciones. Son distintas opciones para verlo. ¿Qué otra opción hay? No sé, hay muchísimas. Y si ustedes ven STF, la verdad es que hay un montón de cosas. Hay un montón de implementaciones nuevas de RCA. Está, por ejemplo, otra variante que tiene un criptosistema propio que se llama el Rabin. Eh, Rabin Crypto System. Ya, pongámosle. Y lo único que varía es que L es 2. Eso es lo único nuevo que introduce. El N sigue siendo igual, pero L es 2. Y ustedes dirán, oye, pero eso es súper poco. La verdad es que sí, es súper poco. Pero obviamente el concepto de padding también está acá. Tiene que estar acá para que el mensaje sea grande. Y para poder descifrarlo, no se utiliza un D, necesariamente. Se saca la raíz cuadrada, literalmente. Pero no recuerdo muy bien cómo se hacía, porque creo que el n. No, el n no puede ser un número primo porque si no se puede romper al tiro. Pero de alguna forma el n tiene que tener una propiedad. No me acuerdo cuál era la propiedad, pero tenía que tener una propiedad para que, como el c es equivalente a m elevado a 2 módulo n, se tiene que sacar la raíz cuadrada de c para recuperarlo. Pero esa raíz cuadrada tiene que ser con un algoritmo especial. Es posible, ya por si acaso se puede. Existen algoritmos para sacar raíces cuadradas, pero raíces cuadradas que son modulares. Eso es posible, ¿ya? No es algo extraño, de hecho se puede, ¿ya? Pero eso sería introducir otras cosas, por ejemplo, el símbolo de Legendre, que son como cosas ya más un poquito apartadas para considerar este tipo de temas. ¿Ya? Se puede ver, sí, pero no lo tengo planificado tampoco. ¿Ya? Está el Rabin. Y yo creo que con esto termino las variantes. Tenemos aquí qué pasa cuando eh,
cifro con D. Ya, este es un tema interesante. Y esto ya nos va a mover un poquito porque, bueno, igual la próxima unidad que se viene, que igual nos falta caleta, es de integridad. ¿Ya? Pero quiero que, aprovechando que estamos viendo RCA, no quiero tampoco andar retomando RCA después de como 2 meses. ¿Ya? Entonces, quiero que al menos se entienda por qué esto es posible. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros originalmente cifrábamos, independiente del esquema que estemos utilizando, ya sea el PS, el PKCS, el OAEP, lo que sea, ciframos de esta manera. Módulo N. ¿Ya? Recordemos que estas operaciones, o sea, el E y el N son públicos. Eso significa que cualquier persona en Internet puede agarrar un mensaje cualquiera y mandarlo. Si lo queríamos ver a través de un esquema, bueno, esto tiene el siguiente como orden. No sé, pues, supongamos que aquí estoy yo. eh, supongamos que acá estoy yo. Yo tengo un N. Yo tengo el N y el E. Y aquí hay puros nodos. ¿Ya? Entonces yo el N y el E se los mando a todos. A todo Internet. ¿Ya? Y lo tenemos por aquí, lo tenemos por aquí, lo tenemos por aquí. Entonces todos tienen ahora ese N, E. Eso quiere decir que, como en la clase pasada vimos el ejemplo del candadito y la caja, todos pueden hacer una operación que es pública. Que esa operación pública es que ellos se crearon un mensaje y hacen M sub 1, pongámosle, elevado a E, módulo N. Este le vamos a llamar C1, C2, y esto va a ser M2 elevado a E, módulo N. Y aquí tenemos C3 es igual a M3 elevado a E módulo N. Y aquí tenemos C4 igual a M4 elevado a E módulo N. ¿Ya? Todos pueden hacer la misma operación, pero soy yo el único que puede descifrarlo. Una vez que ellos envíen ese mensaje a mí, pongamos acá un puntito para referenciar que mismo canal, aquí, y aquí, y aquí. Una vez que me lo mandan, yo, como tengo en mi poder el exponente privado D, puedo obtener, a través ¿cómo se llama? Elevarlo, ¿no es cierto? La exponenciación. Eh, puedo obtener M1, M2, M3, que se bugueó la pizarra, ¿qué onda? Y M4. ¿Ya? Eso se entiende, perfecto. Muy bien. Eso denota un problema en cuanto al performance y el uso de la memoria, porque estamos usando el doble de datos, porque estamos mandando la llave y después, o sea, estamos generando pares de llave al final. Pero en este caso no es necesario, estoy mandando todo a todo el mundo. ¿Ya? Aquí solamente lo quiero usar para cifrar. Obviamente, cuando veamos intercambio de llaves, vamos a notar ese tipo de desempeño que va bajando. ¿Ya? Pero para este caso puedo descifrarlo todo. Ya, ahora. Lo interesante es lo siguiente. Recuerden que el D debería ser un valor único. D es único. Nadie lo tiene. Nadie tiene esta cuestión. Nadie debería tenerla. Solamente yo tengo que tenerla. Nadie más. La única forma de que a mí me lo quiten es que se metan en mi computador y me la quiten. No debería haber de ninguna manera una relación que yo pudiese romper el E para obtener el D. Por eso está el problema de factorizar los números. ¿Ya? Así que ojito con eso. Ese valor debería ser único. Pero ahora la pregunta es... De hecho, mejor no hago diagrama, vamos a ver el mismo. La pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si yo genero por mi lado, genero M... Voy a poner M a la D, módulo N. ¿Qué pasa si yo genero eso y se lo mando a todos? Digo, ya toma compadre, aquí tenéis el mensaje, aquí tenéis para este loco y para este loco. ¿Qué es lo que pasa? Que
como yo lo levé a D, cualquiera puede descifrarlo, cualquiera. Literalmente todos pueden. Y sería como terrible useless porque, claro, o sea, este compadre decir, ah, mira, voy a elevarlo al E, voy a hacer M, uy, perdón. Voy a hacer esto, uy, así, que esto es lo mismo que esto, esto era uno, ¿cierto? Y me da el M. Pero como era el M. Ahora yo mandé una cuestión cifrada, es decir, cifré con el D, pero se lo mandé a todo internet, entonces todos pueden descifrarlo y todos saben qué es. ¿Ya? ¿Eso estará mal? Bueno, quizá desde el punto de vista de esconder un mensaje, sí. Del punto de vista de eso, de que un mensaje sea secreto, sí es malo. Pero, pucha, el D no necesariamente, o sea, el M no es necesariamente secreto. No en todos los casos lo va a hacer. ¿Ya? Entonces, si es que alguien logra descifrar esto, ¿ya? Y obtiene algo con sentido, o sea, algo con algún formato, llamémosle de alguna manera, o por ejemplo tiene el formato del PKCS, llamémosle de alguna manera, supongamos este mensaje tiene sentido, ¿ya? Yo lo descifré, o sea, yo como nodo que estoy en cualquier parte de internet, vi la llave y lo descifré, hoy tiene sentido, se lee, o sea, ya, es printeable, tiene algo, un output que para mí tiene sentido, ¿ya? Como el D es un valor único, la única persona que debió haber mandado eso soy yo. Solo yo y nadie más. O sea, este compadre que tenemos acá. Este compadre que tenemos acá debió haber mandado el mensaje. Llamémosle. No, bueno, Danix. Llamémosle de Crypt. Ahí. Ahí. ¿Ya? Este compadre que es de Crypt. ¿Ya? Este compadre debió haber mandado esa información, po. Es el único que debió haberlo hecho. Nadie más, porque nadie más tiene CD. ¿Ya? Solamente yo lo tengo. Y si es que alguien en internet lo logró descifrar, significa que entonces sabe que la persona que mandó el mensaje soy yo. ¿Ya? Y aquí ya no estamos tratando con cifrado, porque el M ya se descubre fácil. Ya no estamos tratando de ocultar algo. Ya no estamos tratando de hacer que M sea confidencial. ¿Ya? M ya no tiene que ser confidencial. ¿Ya? Ya no tiene que ser confidencial. Ya, eso es súper importante. En cambio, ¿qué hacemos cifrando con la llave privada? ¿Qué obtenemos? Obtenemos lo que se conoce como una firma digital. Y si se fijan, no estamos introduciendo matemática nueva. Onda, es solamente con, en vez de cifrar con el E, ciframos con el D. Pero para que cachen el cambio en la interpretación que hay, o sea, es demasiado. El cambio que hay como en el paradigma de lo que tenemos acá definido. Ahora es una firma digital. Todos pueden saber lo que hay ahí, pero saben que la persona que lo mandó fui yo. Obviamente, pero que esto es obvio, por supuesto, hay ataques a las firmas digitales. Onda, yo puedo suplantar la identidad de alguien, ¿ya? Por ende, en este mundo, llamarlo de alguna manera, no estamos viendo confidencialidad. No estamos tratando con cosas confidenciales, estamos tratando con otro pilar de la ciberseguridad, que es la integridad. Es decir, hay un compadre que manda un mensaje. Un compadre se mete al medio de la comunicación y lo modifica y lo manda. El concepto de integridad debería ser capaz de detectar que alguien lo modificó. ¿Ya? De alguna manera, haberlo modificado. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente unidad, que es la integridad. Obviamente nos falta harto para verlo, pero si se fijan, un cambio enano a cómo vemos RCA se transforma ahora en otro problema. Se transforma ahora en otra necesidad.
que es, yo mando esto, se lo mando a todos, lo descifran, si obtienen algo con sentido saben que soy yo y nadie más. Por lo tanto, si yo hago una compra en internet, si yo compro ropa por internet o algún juego o lo que sea, tienen que saber quién lo compró. Tienen que saber los datos, tienen que saber su firma. Porque si ellos no lo saben, o si es que no hay firma, entonces yo puedo negarlo todo. Yo puedo decir, no, sabéis que yo no compré eso, devuélvame la plata. Eso se ha hecho. Pero teniendo una firma, eso se evita. Por lo tanto, tenemos que la información sea íntegra, de que no se haya modificado en el camino, y más encima, tenemos el concepto de no repudio. No repudio, que lo tenemos ahí. No re. Uy, que se laguea esto. No repudio. No puedo negar lo que hice. Y también tenemos la autorización. Obviamente autorizar a que alguien acceda a cierto contenido también depende de una firma. También depende de saber quién es, qué rol tiene por sobre alguien. ¿Ya? Y claramente las páginas web funcionan así. Si uno se lo guía como administrador o si uno se lo guía con un rol cualquiera, hay formas de controlar eso. Y eso también se hace a través de la criptografía. ¿Ya? Por eso la criptografía está complicada. Y ahora como que hemos abierto una puerta a todo un mundo distinto que hemos hablado todo el rato de cifrar y cifrar y cifrar, pero no es solo eso. ¿Ya? En un inicio sí era solo cifrar, pero ahora el tema ha cambiado demasiado. Por tanto, RSA ya no se usa para cifrar, se usa para hacer firmas. No debería usarse para eso ya porque consume mucha memoria, pero sí debería usarse otras opciones. Y esas opciones igual tienen sus variantes para cifrar y todo, pero pucha, la verdad es que criptografía simétrica se la AES y el Chacha 20 lo usamos para cifrar nomás y RSA, curva elíptica, látices, que son cosas que se van a ver después. Esas son cosas que se usan para la firma, definitivamente. Y, y ahí tenemos un montón de cosas. ¿Ya? Así que con esto pretendo haber cubierto como un gran panorama de cómo funcionan las cosas. No alcancé a ver unos ataques a RCA, pero no son ataques sobre esto, sino son ataques al textbook. Ya, son al textbook. La cuestión la guía. No lo logré cubrir a nivel de código, pero si quieren se lo muestro al menos, que nos quedan 5 minutos nomás. ¿Ya? Puede pasar, así como súper a grandes rasgos se lo voy a comentar. Puede pasar que yo puedo generar un N1 igual a P por Q. ¿Ya? Y yo con eso cifro un mensaje. ¿Ya? Con eso pongo, llamémosle C1, es el mensaje elevado a E módulo N1. ¿Ya? Está bien. Pero por otro lado yo podría generar un N2 que se llame P por R. P por R. Y eso hace que yo tenga el C2 igual a M elevado a E módulo N1. ¿Cuál es el problema de esto? Que el P, el N1 y el N2 comparten un factor. ¿Ya? Entonces, si que el factor se comparte, entonces directamente si tiramos el máximo común divisor entre N1 y N2, obtenemos P. Si obtenemos P, podemos factorizar N1 porque vamos a obtener Q, que Q es igual a N1 partido por P. Obteniendo el P y el Q, obtenemos el phi de N1. Igual podemos tener el N2, no hay ningún problema, podemos hacer lo mismo. Que sería P menos 1 por Q menos 1. Y nada, pues, obtenemos D, que es la inversa de E, módulo phi de N1. Y nada, pues, C1 elevado a D, módulo N, es N. Y podemos romper el sistema así.
hay caleta de problemas de implementación de RSA. O sea, hay servidores que no cachan nada de criptografía y hacen esta cuestión de terrible mala. ¿Ya? Es muy interesante. Eh, pero este es uno. Y el otro, que también lo voy a comentar a grandes rasgos, y si quieren el detalle, les puedo mandar un video donde lo encontré, que es un video que salió este año. ¿Qué pasa si es que, si yo tengo el n acá, que el n, insisto, es p por q, ¿qué pasa si p y q, ya, están muy cerca? ¿Ya? ¿Qué pasa si están muy cerca? Bueno, lo que va a pasar es que este n que tenemos acá, lo que va a pasar es que este n que tenemos acá, eh, como ustedes recordarán de mate en la media incluso, de álgebra, de productos notables, el n se puede expresar como esto. Solo por su diferencia. ¿Ya? Si que está muy cerca lo puedo expresar así. Y por eso puedo hacer algo así. Solo por su diferencia. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que el A, bueno, en realidad puede ser desde el punto de vista del B también. Pero en realidad es lo mismo. Si normalmente se hace desde ese punto de vista. Lo ponemos ahí, ponemos acá el 2. B cuadrado es n, no, a cuadrado menos n. ¿Ya? ¿Por cuál valor empezamos para empezar a atacar esto? Bueno, normalmente se empieza porque a sea la raíz. eh, Porque no, si no me equivoco, primero se parte por b, no recuerdo muy bien el ataque, pero b se parte por la raíz cuadrada de n. Porque como P y Q son la misma cantidad de bits, se parte por la mitad nomás, po. Pero obviamente esto no es la raíz cuadrada que sea como un flotante, no es la exacta. Puede ser el límite inferior o el límite superior. ¿Ya? Uno de los dos. Puede ser la de ahí y uno va iterando para empezar a encontrar cuáles son esos números. ¿Ya? Que este se llama factorización de Fermat. Que se llama ahí Fermat Factorization. Les puedo pasar el código que lo tengo acá igual, pero no alcancé a verlo en detalle, ¿ya? Para no quitarle más tiempo. Ahí estamos. ¿Ya? Y con eso tenemos un panorama súper amplio de cómo funciona RCA, los ataques que tiene, las variantes, cómo puede usarse a través de firmas y un montón de cosas. ¿Ya? Eso. ¿Dudas? Consulta, además de la que ya había del PKCS. No sé si tienen alguna duda. Si no, terminamos acá nomás, pues. Terminamos acá. Igual tengo acá preparados como... eh, aquí está, hago la raíz entera, hago el POW, ¿no es cierto? Y voy iterando, voy iterando, voy iterando hasta que lo factorizo directamente y pum, tengo la flag. ¿Ya? Hay varias formas de hacer que el P y Q estén cerca, pero normalmente eso no pasa. Ya, o sea, tampoco quiero andar tirándole, o sea, los ataques que vamos a ver ahora, o sea, lo que van a presentar la próxima semana, hay algunos ataques que ni se usan. Pero eso no significa que sea inútil de aprender. Encuentro yo que es útil, porque eso ayuda a que se hagan alguna idea de cómo se rompen las cosas matemáticamente. Después si quieren les puedo tirar ataques que sean modernos, pero necesitamos entender un poco más de matemática para llegar a ellos. ¿Ya? Eso, eso. Eh, ¿Algún comentario? No sé, algo, lo que sea. Lo que se entendió, no sé. Entiendo que haya sido harta información, pero ojalá se haya entendido como el concepto de RCA. ¿Ya? Eso sería todo. Todo claro, Rey. ¿Estuvo bueno? Ya, bueno, me parece. Me parece, me Sí, sí, parece. sí. Al fin maté el padding, weón, que era lo que no manejaba antes. Sí, sí, vale, es piola.
Así que el tema son los ataques que trae eso, ¿no? Ya, eso es tan brígido. ¿Qué onda el chavo? Sí, sí, sí. Está reaccionando con emotes. Chicas, se puede Con terminar. emotes. Sí, sí, caché. El Daco Dark. Sí, lo estoy grabando. Lo estoy grabando. Exacto. Así es. Ahí lo voy a subir en el canal de YouTube. Cacha. Cacha lo de Moy. Ya. Voy a cortar la. Todo bien, mi rey. Buena, Se buena. entendió todo general. Así que, Así que. bien atado. Así que ni un atado. Ni un atado, ni un atado. Ya. Voy a cortar la grabación, bueno.